Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor por este tiempo que nos da para poder nuevamente estar conectándonos, reunidos para mirar la palabra del Señor. Nos podemos hacer una pregunta. ¿Es necesario tener sabiduría, tener conocimiento? Cuando miramos la Biblia, la respuesta es afirmativa. Cuando miramos la palabra de Dios, la Biblia nos dice que sí, es importante. Por supuesto que no estamos hablando de la sabiduría como la capacidad intelectual ni de conocimientos científicos, sino de la sabiduría para poder conocer y discernir la palabra de Dios y lo que Él realmente tiene para nosotros a través de su palabra y aplicar de esa manera a nuestra vida esos conocimientos que son para bendición, para que nos vaya bien, como dice la misma palabra de Dios. Como dice el libro de Josué, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, tu vida, y todo te saldrá bien. Qué hermoso, ¿no? Nos gusta que todo nos salga bien, porque evidentemente cuando las cosas no salen bien, hay dolor, hay amargura, hay nerviosismo, decepción, frustración. Pero qué importante que podamos pedirle al Señor la sabiduría para poder conducir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y bajo la bendición de Dios. Hay un salmo que escribió Moisés, el Salmo 90, el versículo 12 dice algo que es muy interesante. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué hermoso, ¿no? Esto lo escribió Moisés. Y esto es algo importante para que nosotros lo reflexionemos, que podamos realmente vivir de tal manera que podamos alcanzar esa sabiduría práctica que necesitamos para que las cosas nos vayan bien, para que realmente sepamos qué es lo que debemos hacer y qué camino tomar o qué decisiones en tal o cual momento. Podemos preguntarnos cuál es el origen de la sabiduría de la cual estamos hablando. No nos cabe duda que el origen es Dios. Él es es la sabiduría. Hay un texto, quisiera leer dos textos. Uno de Jeremías capítulo 10, versículo 12, que dice: el que hizo la tierra con su poder, el que la puso en orden, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Mire qué impresionante la forma de expresarse, ¿no? de este profeta Jeremías diciendo esto, ¿no? Que con su poder puso en orden el mundo, con su sabiduría, extendió los cielos con su sabiduría, una sabiduría profunda y maravillosa. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice palabras que realmente nos van a impactar. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Una sabiduría que no podemos sondearla porque es divina. Es una sabiduría que es de Dios y que los propósitos y designios de Dios van más allá, ¿no? Cuán insondables son sus juicios, es decir, la manifestación de su justicia va más allá de lo que nosotros conocemos, especialmente acá sobre la tierra. Cuán inescrutables son sus caminos. El profeta Isaías, cuando escribe en su libro, en el capítulo 55, dice de una manera que tiene mucho que ver con esto, que nuestros caminos están tan lejos de los caminos de Dios como el cielo está de la tierra. Mire si necesitamos que el Señor obre con su gracia y su misericordia realmente en nosotros. En lo que respecta a nuestra experiencia, el temor de Dios es el principio de la sabiduría en lo que respecta a nosotros. Por supuesto, tenemos muchísimos versículos en la Biblia que hablan acerca de la importancia del temor de Dios. Nos podemos preguntar, temor, esa palabra no nos gusta mucho, pero cuando la
unimos temor de Dios, no significa miedo a Dios. El temor de Dios es un temor reverente, es un temor lleno de reconocimiento de quién es Él, de su justicia, de su amor, de su misericordia, y por sobre todas las cosas nos lleva este reconocimiento y esta reverencia que tenemos en su presencia al reconocerle como Dios, nos lleva a obedecerle. Entonces, esa actitud nos conduce a la sabiduría, a actuar sabiamente, a tener en cuenta a Dios, a pedir la guía del Señor sabiendo que Él es el que tiene todo el conocimiento y que sabe lo que más nos conviene a nosotros como para poder permitir que Él nos guíe y que Él obre con su poder. El Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Ves? Va relacionado de una manera con nuestra forma de vida. En el proverbio del capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, fíjese que es textual, es el mismo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Habla de la sabiduría de Dios. Amén. Qué triste, ¿no? Para aquellos que desprecian la sabiduría de Dios, que es la única sabiduría que realmente sirve. Job, ustedes conocen a Job, fue aquel patriarca que fue probado en su fe. En el capítulo 28 y versículo 28 dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué le parece? Qué importante, ¿no? El temor de Dios es apartarnos del mal. El temor de Dios es la sabiduría de poder dejar lo malo y buscar lo bueno, de apartarnos del pecado y seguir al Señor, de tomar la decisión que, como muchas veces decimos, es la más importante que podemos tomar en nuestra vida. En el libro de Proverbios capítulo 15 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. En el proverbio del capítulo 14, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Cuántas bendiciones, ¿no? Habla justamente de la sabiduría, habla de la confianza, habla de la esperanza que nos da realmente poder recibir esta sabiduría de Dios a través del temor de Dios, que nos lleva a una obediencia y un reconocimiento de Él. Esta sabiduría viene de Dios directamente a nosotros. Nosotros no la generamos, no podemos generar nosotros esta sabiduría. La palabra de Dios dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Fíjese las palabras que usa, ¿no? Da la sabiduría, de Él viene el conocimiento, Él provee la sana sabiduría a los rectos, de Él provee esa sabiduría que, como dice después el apóstol Santiago, viene de lo alto, viene de Dios, no es la sabiduría humana, del mundo, del hombre, sino es la sabiduría que proviene de Dios. Y viene la pregunta: ¿hay alguna sabiduría aparte de la sabiduría de Dios? Sí, la humana, la sabiduría que la Biblia la llama del mundo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué importante ese texto que dice, ¿no? Que por la sabiduría el mundo no conoció a Dios. Debiera haberlo conocido. Si esta sabiduría bien usada, la sabiduría que Dios le dio al hombre para poder reconocerle como Dios, bien dice ahí en la carta a los Romanos que el hombre tiene los testimonios de Dios como para creer, si actúa con sabiduría y sabe recibir el testimonio de Dios,
a través de todo lo que el Señor manifiesta a su alrededor, comenzando por la creación. Cuando Pablo habla a la iglesia de Roma y les explica sobre este tema, haciendo mención de las primeras generaciones digamos, humanas, dice, pues habiendo conocido a Dios, aquellas generaciones, no glorificaron a Dios, no le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias tampoco, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, aquí viene, se hicieron necios. El dejar la sabiduría de Dios para poner nuestra propia sabiduría es una necedad, como dice aquí. Nuestro corazón se entenebrece y no podemos diferenciar las cosas. Realmente es algo que verdaderamente ha traído un mal tan grande a la humanidad. De esta sabiduría del mundo, de esta sabiduría humana, de esta sabiduría que se aparta del conocimiento de Dios, el apóstol Santiago dice algo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, fíjese de qué manera la califica, sino terrenal, de esta tierra, animal, algunos dicen sensual, y otra calificación diabólica. ¿Qué le parece? Porque el hombre que no deja que Dios lo guíe termina siendo dominado por las fuerzas del mal. El hombre no puede defenderse contra esa amenaza. Que el Señor nos ayude. Volviendo a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios da hermosos frutos. En principio podemos decir que da fruto de vida. En Proverbios hay un texto que es hermoso. Dice, ella es, hablando de la sabiduría, árbol de vida, a los que de ella echan mano, y bienaventurados, felices, gozosos, son los que la retienen. Qué maravilloso, ¿no? La sabiduría es árbol de vida. En Eclesiastés, un libro que escribió Salomón de reflexiones sobre la vida, capítulo 7, versículo 12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Qué le parece? Es hermoso esto, ¿no? Ni el dinero ni el conocimiento puede dar vida a una persona, pero la sabiduría de Dios nos puede conducir por el camino de la vida y nos podrá guiar hacia realmente esa vida gloriosa y eterna. Qué hermoso concepto tiene la palabra de Dios. Trae paz. Fíjese, Eclesiastés 9:18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La sabiduría nos lleva a la paz. Fíjese cuántas veces se quiere llegar a arreglar algo causando una guerra y lo único que se causa es dolor, destrucción, es terrible. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. En el Proverbio capítulo 9 dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. A veces parece que si tenemos fuerza nos llevamos todo por delante y yo me manejo de esta manera, pero es mejor la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el discernimiento que viene por Dios, que la fuerza que nos puede llevar realmente a tomar actitudes que no conduzcan al bien. La sabiduría es mejor que las riquezas. Proverbios capítulo 3 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia espiritual, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos, su resultado, más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué le parece? ¿Será cierto lo que dice la Biblia? Mejor dicho, ¿será cierto lo que dice Dios a través de su palabra? Que el Señor nos ayude para poder creerle a Dios, para poder saber que lo que dice su palabra es palabra inspirada, es palabra de Dios para nuestra vida y para que realmente podamos seguir el camino de la sabiduría,
para que sepamos cómo debemos conducirnos y de qué manera vivir en este mundo en el cual el Señor nos ha puesto. Sobrevienen preguntas ante la falta de sabiduría. Si reconozco que no tengo esa sabiduría, que hago las cosas mal, ¿qué debo hacer? Miren, el apóstol Santiago da una respuesta muy sencilla, muy sencilla. En el capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros, habla a los creyentes, a los que creen en el Señor, yo agregaría, para poder tener una seguridad en esto, a aquellos que se han acercado a Dios, que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que han rendido su vida al Señor y que siguen al Señor y que están dispuestos a servirle, ¿no? Los que están en esa comunión con el Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿sabe qué es lo que debe hacer? Pedírsela al Señor. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Yo digo, qué hermoso que podamos tener esta bendición de poder pedirle al Señor, pedirle sabiduría para poder hacer la voluntad del Señor. Hubo una persona en la historia del pueblo de Dios, me refiero a Salomón, que cuando Dios le encomienda el tener que ser rey sobre Israel, le dice, pedime lo que quieras, que yo te lo voy a conceder. Y esto es algo que está registrado en las páginas de la Biblia. Y cuando Salomón se enfrenta con el Señor, le dice, lo que necesito es que me dé sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Fíjese, él podría haber pedido, mire, si Dios le pregunta a usted, o nos pregunta a nosotros hoy, que le pidamos, ¿qué querés recibir? Bueno, pedime lo que quieras que yo te lo voy a dar. ¿Qué estaríamos pensando? ¿Estaríamos pensando en la sabiduría? ¿O estaríamos pensando en el dinero, en las posesiones, en los placeres, en tantas otras cosas? Que el Señor nos ayude para que podamos realmente recibir. ¿Sabe que Salomón recibió una sabiduría? Dice la Biblia que como nadie la tuvo jamás, ni antes ni después de él. Y juntamente con la sabiduría, el Señor le dio abundancia de todo, porque Dios es un Dios abundante. Entonces, qué maravilloso. Quiero terminar con esto. ¿Cuáles son las virtudes de la sabiduría de Dios? Que están en el mismo texto del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es, fíjese, dice, primeramente pura, después pacífica, como dijimos antes, es amable, es gentil, es benigna, produce siempre lo bueno, está llena de misericordia, de un favor que alcanza a aquellos que aún no lo merecen. De buenos frutos, cuando hablamos de los frutos, vimos qué bendición es poder tener la sabiduría de Dios, que nos da vida como un fruto maravilloso y precioso, sin incertidumbres. Yo diría que si dice que es sin incertidumbres, tenemos que entender que lo contrario a la incertidumbre y a la duda es la fe, es la certeza. Y dice también ni hipocresía. Que el Señor nos ayude para que podamos recibir esta sabiduría que viene de Dios. Quisiéramos tener más de esta sabiduría, pedirle al Señor que nos dé esta sabiduría para poder realmente hacer su voluntad y vivir en esta tierra, haciendo la voluntad de Dios y disfrutando de todas las bendiciones que el Señor nos da a diario, porque el Señor realmente es el que nos bendice. ¿Cómo podemos mostrar que tenemos esta sabiduría? Santiago mismo da la respuesta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La única manera de poder mostrar es que realmente hagamos las obras, actuemos, nos comportemos, vivamos de alguna forma haciendo práctica toda la enseñanza de la palabra, apropiándonos de esta sabiduría de Dios para saber cómo decidir
cómo hacer las cosas de la manera correcta, cómo tomar las decisiones que tenemos que tomar. La vida es un permanente desafío, usted no se dio cuenta. Siempre, todos los días, decisiones más pequeñas o más importantes, pero tenemos permanentemente que tomar decisiones, tenemos permanentemente que definir cosas. Qué importante tener la sabiduría de Dios. Saber que si le pedimos la ayuda al Señor y echamos mano de su sabiduría, podremos hacer las cosas que verdaderamente redunden en bendición para nuestra vida. Que el Señor esté obrando. Si tiene falta de sabiduría, pidámosle al Señor. Que el Señor nos llene de esa sabiduría celestial, que busquemos su camino, que busquemos su presencia, que vivamos una vida de entrega al Señor y el Señor nos guiará por el camino de la bendición. Vamos a hacer una oración, todos unidos, y si hay alguna otra necesidad, el Señor también está dispuesto a bendecir. Si hay enfermedad, si hay algún problema, angustia, depresión, problemas de familia, el tema que nos urge hoy es que se solucione el tema de la pandemia. Pidamos al Señor, unamos nuestras voces para que podamos realmente orar al Señor y que el Señor obre con poder en todo esto. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos habla con claridad acerca, Señor, de esta sabiduría de lo alto que necesitamos para poder gobernar nuestras vidas, nuestros hogares, para que podamos gobernar, Señor, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance y que sea nuestra responsabilidad de la mejor manera para bendición. Ayúdanos, Señor. Queremos recibir esta sabiduría de lo alto. Señor, transforma nuestras mentes, nuestros corazones y guíanos en cada decisión que debamos tomar, sean, Señor, sencillas o muy importantes. Señor, que tu gracia nos esté dando el camino, la orientación, el consejo, para que podamos hacer lo que realmente pueda redundar en bendición para nuestra vida. Bendice a mis hermanos y personas que nos escuchan, si están pasando necesidad, si están pasando también enfermedad o algún otro problema, que tu mano misericordiosa pueda estar obrando, dándoles libertad, Señor, tocando sus corazones, sus mentes, sus cuerpos, Señor, dándoles sanidad y libertad. Y que toda bendición que sabemos que procede de tu mano pueda, Señor, llegar en forma abundante a cada vida para que podamos glorificar tu nombre y ser testimonio ante este mundo que no te conoce. Señor, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia del Señor los esté acompañando, les dé la paz y que podamos de corazón pedirle al Señor que nos dé esta sabiduría que realmente nos hace sabios para salvación. Dios los bendiga ricamente.